tema. Gloria al Eterno, gloria a Dios. Levántate y resplandece. Vamos a pararnos, hermanos, levántate y resplandece. Es el himno tema. Densas penumbras invaden el largo camino que hemos gozado un día seguir, con rumbo al cielo. Muchos son los que pierden el rumbo cargados en la noche oscura de su distracción, asfixiando el tiempo. Es momento de alzar nuestros faros y brillar. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación, llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará, te sostendrá. Y a veces el miedo nos quiere tomar. Sigamos valientes. Podemos confiar en un Dios que nos cuida y nos guarda, protege y sustenta en medio del mar. Nos da de su gracia. Es momento de alzar nuestros faros y brillar. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación, llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación, llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará, te sostendrá. Dios te acompañará, te sostendrá. Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. ¿Ustedes están bien? ¿Cómo han pasado el día hoy? El mensaje de esta noche, como cada noche, es un mensaje maravilloso porque de verdad que durante toda esta noche nos hemos gozado en el Señor. Así es que el título del tema de esta noche, Dios está al control. No temas, Dios está al control. Ese es el título del tema de esta noche. Quiero compartir con ustedes una lectura bíblica antes de presentar al hermano Daniel en 2 de Corintios 1:20. 2 de Corintios 1:20 dice:
porque todas las promesas de Dios son sí en Él. Todas las promesas del Señor son ¿qué? Sí en Él. Y amén en Él por medio de nosotros para la gloria de Dios. Así que le dejo con el hermano Daniel y el tema no temas, Dios está al control. Daniel. Gracias, Daniel. Ya que estamos de pie, vamos a invocar nuevamente la presencia de Dios. Querido Padre, en esta hora que nos disponemos a abrir tu palabra, queremos pedirte que tu Espíritu Santo pueda dirigir cada pensamiento hacia lo más sublime, Señor, que podamos escudriñar nuestros corazones, podamos entender cuál es el llamado que nos haces a cada uno de nosotros en esta noche para tomar decisiones de vida. Gracias, Padre, porque tú siempre eres fiel en responder, sobre todo en los aspectos que tienen que ver con nuestra salvación. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Qué bendición tan grande, mis queridos hermanos y amigos. En esta noche hemos llegado a nuestra reunión número 4, cuarta noche. Hemos pasado ya la mitad de la semana y qué bendición poder contar nuevamente con su presencia. Hoy estaremos desarrollando entonces ese tema que ya nos han anunciado, no temas, Dios está al control. Para la mayoría de los que estamos aquí nos es familiar ese logo, ¿cierto? El logo del Club de los Conquistadores, una organización noble donde la juventud del pueblo de Dios y todos los amigos que quieren también incorporarse tienen un espacio donde desarrollarse física, espiritual y mentalmente, de una manera integral. Yo me enrolé en las actividades del club desde temprana edad, participando de una manera bien ávida y efectiva, me gustaba muchísimo. Bueno, esas son unas fotos, no son de las primeras porque al principio ni siquiera teníamos cámara, de esas que pudiésemos nosotros tener allí, ¿saben? Así que cuando tuvimos la oportunidad de comprar una camarita de esas que no era tan problemático llevar a campamentos y actividades tan costosas, pues entonces empezamos a utilizarla. Muchas veces, bueno, uno tomaba la foto y se olvidaba de colocar el rollo. Me imagino que los que somos contemporáneos de ese tiempo también les pasó, se dañaba, se velaba, todas salieron mal, movidas, bueno, algunas que otras salían buenas. No es como ahorita que uno podía sacar todas las fotos que uno quiere, ¿verdad? Y las sube y las baja y las lleva y las trae. Eran otros tiempos. Bueno, allí estoy. No es tan difícil buscarme porque siempre le llevaba como una cabeza por encima a todos los demás. Ahí, por ejemplo, en la foto del medio, pues la unidad está atrás mío, no se ve. Pero ahí están. Todos eran más bajitos que yo, pero como era el capitán en ese momento, pues tenía que estar al frente. Ahí vivimos diferentes tipos de experiencias, actividades, momentos de eternidad que fueron marcando la vida de cada uno de nosotros allí en las diferentes actividades que nos desarrollábamos. Así que yo me imagino que los que estuvieron participando también en este tipo de programas, al ver esta foto, aunque no están reflejados ustedes allí, pues están evocando esos momentos, esos campamentos, esas actividades en las cuales ustedes también participaron. Pero hay algo que a mí me marcó también durante todos esos años de eterna edad en los que les participaba. Y precisamente en esa foto, o sea, ahí aparece, que está ahí en el centro, es mi hermano Samuel. Él empezó muy jovencito, al lado está mi hermana Rosalba también. Él empezó de muy jovencito. Miren, no tenía ni 15 años y fue nombrado director del club. Y nos llevaba, ustedes nos veían ahí en esa foto, y más pequeños, y nos íbamos para acá, para allá, para todas partes, campamentos, puros niñitos, siendo él también un niño. Y les cuento todo esto porque a lo largo de todo ese tiempo y en toda la experiencia que yo pude interactuar con él, fue una sensación que siempre tuve yo de seguridad al lado de mi hermano. A pesar de que era un muchachito,
a pesar de que era un niño también, la madurez que él presentaba y mostraba y transmitía daba seguridad. Y yo siempre me sentí seguro. Y ahora que uno lo piensa después que tiene un poquito de cana, dice, wow, qué loco estábamos nosotros. Qué loco eran también en la iglesia que bueno, que nos dejaban hacer todas esas cosas. Sin duda que eran otros tiempos. Y bueno, y ahí él demostró a lo largo del año pues su liderazgo en las diferentes actividades. Miren, ni pelos en la cara tenía uno allí. Y haciendo, bueno, en pruebas y tratando de ser como un líder hasta lo último. Ahí estaba haciendo una prueba de obstáculos y bueno, ya no podía más para dar la talla y demostrar qué es lo que tenemos que hacer. Ahí seguía adelante, ¿no? Y llegó, inclusive nos llevó a un campori internacional en Bucaramanga, haciendo transferencias en autobuses, sin mucho preparativo, sin tanto equipaje, sin presupuesto. Cosas tremendas, tremendas. Así que yo aprendí mucho del liderazgo de mi hermano y recuerdo eso, su seguridad, cómo la transmitía, su capacidad de manejar las situaciones, que me ayudaron en mi formación también como joven y después como profesional en la vida. ¿Saben? Ahí vemos un mapa del reino de Israel cuando era uno solo, cuando estaba unificado a sus inicios. Durante ese tiempo estuvieron gobernando al menos 3 reyes que tuvieron el privilegio de estar en ese periodo. Posteriormente el reino fue dividido en 2 partes, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte fue reconocido o se nombró como el reino de Israel, y el reino del sur pues como el reino de Judá, en el cual también estaba participando la tribu de Benjamín. En ese Reino Unido pues los primeros 3 reyes que estuvieron gobernando el pueblo de Israel fueron Saúl, el primer rey, ¿cierto? Gobernó unos 42 años. Luego le siguió el rey David, ¿ok? Otros 40 años. Y luego le siguió su hijo, el rey Salomón, otros 40 años más. Así que hubo una temporada importante en los cuales el reino estuvo unificado, pero luego, con el sucesor de Salomón, las cosas empezaron a complicarse. Por un mal consejo, por no seguir el consejo de los ancianos, seguir el consejo de los jóvenes, el reino fue dividido. Y entonces vamos a ver unas listas aquí. Yo sé que está desafiante, porque hasta yo que estoy cerca me cuesta un poquito leerlo, pero en resumen les puedo decir lo siguiente. En estas columnas que están aquí en azul, ustedes van a ver los reyes de Israel, que son 19. Estos constituyen únicamente los reyes que cuando el reino fue dividido. ¿Ok? No se separaron. Hubo 19 reyes en el reino de Israel y hubo 20 reyes para Judá. De los 19 de Israel, haciendo un conteo entre quienes fueron fieles y leales a Dios, buenos, y quienes fueron malos, la Biblia nos dice que del reino de Israel, todos los 19 fueron un caos. Fueron malos ante los ojos de Dios. Y de los del reino de Judá, de los 20, 12 fueron malos y 8 buenos. Imagínense ustedes. Así que si sumamos todos y hacemos un promedio para tratar de ayudar los números, ¿verdad? Nos vamos a encontrar que de todos los gobernantes que existieron ahí cuando estuvo dividido el reino, que fueron 39, entonces nosotros vamos a tener que 31, que constituye el 79%, fueron malos, y 8 nada más, que constituye el 21%, fueron buenos. Bueno, qué tremendo. Sin duda alguna que el pecado tuvo un efecto drástico sobre inclusive por el pueblo de Dios, que tenía una información valiosa, que el Señor les se comunicaba con ellos, que enviaba mensajes poderosos. De toda esa lista de reyes malos, de los que reinaron y gobernaron sobre el reino de Israel, nos vamos a encontrar con un rey muy particular, el rey Acab.
del cual vamos a hablar un poco en esta noche. Dice la cita de Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 29 al 33, lo siguiente. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Así que, ¿qué nos está diciendo esta cita? Nos presenta a dos personajes terribles, maléficos, aquí en la historia del pueblo de Israel reinando. Cada vez que había un líder que se pervertía, ¿qué sucedía con el pueblo? Era arrastrado, también en la misma apostasía. Eran muy pocos los que se mantuvieron firmes. Dios siempre tuvo un pueblo firme a pesar de la decadencia del liderazgo. Fueron muy pocos, un remanente, algunos escogidos. Pero la mayoría se pervertía, seguían los pasos de los líderes. ¿Qué mensaje tan tremendo tenemos nosotros como líderes en cuanto a responsabilidad de los que vienen siguiendo nuestros pasos? El Señor pedirá cuenta acerca de eso. Nos dice de una manera interesante y se resalta en esta cita, no lo hace con los demás reyes, acerca de la esposa de Acab. Y menciona que era su nombre Jezabel y que no era cualquier persona. También en la forma del contexto, y si usted lee el capítulo 16, 17 en adelante, usted se va a dar cuenta que en ese reino, había alguien que mandaba y era una falda. La que llevaba allí las riendas del reino era Jezabel. De hecho, toda la influencia pagana que se desarrolló en el reino de Israel fue a causa de Jezabel. La colocación de los ídolos, de levantar esos altares, de toda la perversión, todo lo que sucedía allí fue por causa de esta mujer. Y entonces usted lo va a ver en las diferentes partes de la historia, para los que saben un poquito más de lo que sucedió allí, cuando Acab recibe ciertas órdenes, inclusive de Elías. Algo que sabía hacer Acab era seguir órdenes, porque cuando Elías le decía, ve para acá, sube, baja, ve de ahorita, viene el agua, sube, él lo hacía rapidito. Él iba a reclamarle a Elías, pero él hacía lo que a la final Elías le decía. Entonces llegaba a casa y venía Jezabel y le armaba un alboroto y le decía, pero bueno, ¿cómo es la cosa? No puede ser. Y entonces ahora lo voy a matar y voy a perseguirlo. Y era como que la que decidía qué es lo que se iba a hacer. Y él simplemente era la figura política. Entonces aconteció una gran apostasía en el pueblo de Dios. El que debió ser el pueblo que llevara el estandarte con las normas de Dios. Y entonces se erigieron la adoración, las estatuas, las imágenes y los templos de Baal. Baal era un dios en el cual estaba fundamentado que su poder supuestamente estaba sobre la lluvia. Recuerden que en la agricultura, antes de lo que predominaba y determinaba la riqueza, el ganado, la agricultura y la fertilidad, inclusive de toda la flora y la fauna. Así que es por eso que Dios desafió cuando sintió una confrontación en su propio territorio. Alguien dice que quiere ocupar el puesto de Dios. Dios entonces se enfrenta. Dios se enfrenta.
y demuestra. Dios no necesita que nadie lo defienda. Dios se defiende solo, ¿saben? Y entonces Él viene a demostrar quién es el que manda realmente, quién es el Dios Todopoderoso. Y entonces dice, usted el rey dice que es el Dios de la lluvia. Pues yo digo que no va a llover. Y es por eso que hubo una gran sequía. Y es por eso que termina luego el acontecimiento en el Monte Carmelo, ¿verdad? El enfrentamiento entre los sacerdotes de Baal con el sacerdote de Dios, que es Elías, el profeta de Dios, esa confrontación de quién es el Dios verdadero, un enfrentamiento de dioses. Dios pagano y el Dios real. Y ustedes, la mayoría conoce la historia. Inclusive también apareció la imagen, como leímos en el texto, de Acera. Se dice que era en esa filosofía que era la madre de Baal y está orientada acerca de la fertilidad y todo tenía que ver con todo ese manifestaciones de actos sexuales que realizaban, inclusive en los rituales que realizaban. Por eso es que al pueblo le gustaba, porque había una mezcla de adoración, paganismo, e inclusive de rituales sexuales allí en medio de la supuesta adoración. Eso era un desastre. Así que en ese momento Dios llama a una persona muy particular, con unas características muy particulares. Un hombre tosco, decidido, tremendo, un hombre de Dios que había preparado a través de todas las experiencias previas que tuvo Elías, que tampoco la Biblia nos habla en detalle de todo lo que hubo allí. Dice Elías Tisbita, viene de un pueblo llamado Tisbe, y viene con un mensaje particular. Incluso su propio nombre era un desafío para todo el paganismo que estaba aconteciendo en ese momento. Su nombre significa mi Dios es Jehová o el Señor es mi Dios. Un desafío abierto para todos aquellos que quieren tener un Dios alterno. Primera de Reyes capítulo 17 nos dice entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y a través de esta declaración, por orden divina, sucedió por 3 años y medio una gran sequía. Una sequía que devastó todos los pronósticos, todos los rituales, todas las opciones habidas por haber en esta tierra. Y entonces empezó a afligirse y a entender las personas que las opciones que habían tomado y en las formas que ellos habían adoptado, que creían que tenían poder, eran vacías. Que había alguien superior a los cuales ellos tendrían que volver la vista y recapacitar. Muchas veces nosotros necesitamos aprender ciertas lecciones y podemos escoger hacerlo por el camino fácil o a veces por el camino difícil. Podemos ir a los brazos de Jesús, conocer acerca de la salvación por las buenas, pero a veces por nuestros errores y por amor a nosotros. Inclusive el Señor tiene que dejar que vengan las calamidades a nuestra vida, enfermedades, tragedias, dificultades, crisis, para que entonces sea la única forma que nosotros podemos reaccionar y ver hacia el rumbo que vamos. Así que luego de esta declaración, Jezabel, prometió acabar con la vida de Elías. Eso era ya algo personal. Dijo, yo tengo que hacer desaparecer a este señor de la tierra. Y ese hombre que se había manifestado allí con coraje, se había presentado delante de Dios, en algún momento también llegó a tener temor. En otro momento quizás hablemos acerca de esa experiencia. Pero nos dice la palabra de Dios que Dios le indicó a Elías que fuese a un lugar particular, cerca de un arroyo, al arroyo de Kerib. Y allí obedeció Elías y se escondió en ese lugar. Ahí pasaron varios meses. Y durante todo ese tiempo, él tenía agua
para beber, para asearse. ¿Y Dios cómo le proveía de alimento? La comida de los cuervos. Y esa comida era lo que realmente necesitaba Elías. Ahí no es que Dios le estaba sirviendo postres y unos manjares allí especiales o unas... Dios sustenta con lo que el pueblo realmente necesita. Y Elías pudo estar saludable, porque pudo pasar todos esos meses allí saludable. Pudo estar bien, así que Dios le dio el sustento. Las bendiciones de Dios son suficientes para lo que tú y yo necesitamos. No faltan. De hecho, en la historia, en la vida de Elías, tú vas a leer en todos esos capítulos que inclusive Dios le provee de alimento en otras ocasiones, que él está huyendo y corriendo. Y esa comida que Dios le dio, bueno, una comida súper todopoderosa, que le permitió correr cantidades de kilómetros y días con una comida que le prepararon unos ángeles. ¿Qué sería? Yo no lo sé, algo tremendo. Y Dios le dice, luego que el río se seca, que la quebrada se seca, ahora debes ir a otro lugar. Ve a Sarepta, que ahí tengo a alguien preparado. Alguien te va a recibir allí. Vete a Sarepta, que ahí una viuda te va a atender. Así que si nosotros nos ubicamos, Sarepta se encuentra a 14.4 kilómetros al sur de Sidón, 21.6 kilómetros al norte de Tiro, conocida hoy como Sarafant, algo así se dice. El mismo nombre de Sarepta significa crisol, hornalla de fundición. Quiere decir que antiguamente allí habían hornos de fundición de metales. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo a Elías, bueno, ahora estuviste en este río, en esta quebrada ay caramba, se me fue. ¿Cómo se llama? Se me fue aquí. Vamos a ver. De Kerib. Tú estuviste aquí en el arroyo de Kerib. Ahora yo te voy a llevar al crisol. Tú vas a llevar ahorita a una prueba. Esto se me fue. Tú vas a llegar ahora a un lugar especial. Tú vas a llegar a un crisol. Vas a llegar a un lugar de prueba. Vas a llegar al horno. Vas a terminar de purificarte. Vas a terminar de perfeccionarte. Y Elías obedeció. Elías se dirigió al lugar que Dios le había indicado. Y allí estaba una viuda. Una viuda que no era israelita. Una viuda que no vivía cerca de donde él estaba. Pero fue una estrategia importante, interesante de parte de Dios, porque era un lugar donde el rey Acab jamás iba a ir a buscar a Elías. Nunca se iba a imaginar que él iba a estar allí. Un lugar donde no adoraban a Dios, sino a un Dios pagano. Al Dios Baal también. El libro de Patriarcas y Reyes, en el capítulo 10, nos relata que esta mujer conocía acerca de Dios. Aunque no lo veneraba completamente, tenía conocimiento y temor de Dios. Y ahora, Elías tenía que ser sustentado, no por cuervos, no por un arroyo, sino por una viuda. Y esto era un dilema también para él. ¿Una viuda va a sustentarme? ¿Una viuda pobre? Una mujer en ese contexto histórico inclusive era menospreciado en la sociedad. Y ahora inclusive una persona que no tiene recursos. Yo me imagino que quizás Elías habrá pensado, pero Señor, ¿por qué no me mandaste en la casa del rey? O de una persona importante, o de alguien que esté bien acomodado. ¿Qué voy a hacer yo allá? ¿Estás seguro, Señor? ¿Me puedes repetir el mensaje? ¿Me lo puedes escribir para estar seguro que eso es así?
Cuando nosotros obedecemos a Dios, no cuestionamos los lineamientos de Dios. Porque si tú empiezas a cuestionarlos y a razonarlos, entonces vas a hacer las cosas a tu modo y no en los caminos de Dios. Como ya lo hemos mencionado antes, en las grandes crisis es donde se ven los grandes milagros. Y Dios tenía cosas maravillosas por mostrar a todos. Así que Elías siguió la orden divina. Se secó el arroyo, ya no había cómo sustentarse. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en algún tiempo, en un momento sin agua. ¿Ustedes han pasado por lo menos medio día sin agua? ¿Un día? ¿2 días? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si estuviéramos en Venezuela, hasta llegamos a 30 o más, o 60 días, 120 y pare de contar. Porque ahí hay sitios que no llega. Pasan 6 meses o más y ni siquiera una gota de agua. Pasan hasta años y no hay. Todo tienes que hacerlo a la antigua, cargarte un tobo y subir. Porque para colmo hay que subir el cerro. Bastante escalera. Y entonces eso sirve para lavar los platos, para asearte, para cepillarte los dientes, para el baño, para todo. Así que el agua es vital. Nosotros no podemos vivir sin agua. Necesitamos el agua. La mayor parte de nuestro cuerpo es agua. 70%. Ya después de 3 días sin agua, se acabó. Nuestro organismo se paraliza. Así que la crisis del agua también llegó allá. Nuestro mundo ahorita está viviendo una crisis de agua. Hay muchos países que tienen problemas de agua. Y a veces nosotros no nos acordamos de estos detalles porque tenemos agua y no la cuidamos. Y como buenos mayordomos nosotros tenemos que cuidarla también. Controlar el chorro es un acto de mayordomía. No contaminar el agua es un acto de mayordomía. Porque Dios nos colocó como administradores de este mundo. Y a veces nos olvidamos que nosotros tenemos que también tener consideración respecto a esto. Así que Elías fue enviado a ese crisol, a Sarepta. Y Dios nunca abandona a sus hijos. Dios nunca te va a abandonar a ti. ¿Estás pasando en un momento ahorita por el crisol? ¿Estás en una situación difícil en tu vida? De repente, esa ha sido la oportunidad de salvación de tu vida. Porque quizás si estuvieses bien, no tuvieses tiempo para Dios. Así que alábale, dale gracias. Porque estás vivo, porque estás aquí, porque estás escuchando palabra de Dios. Así que Dios conoce cada una de nuestras necesidades. Dice la palabra, la Biblia ahí en 1 Reyes 17:8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, la palabra de Dios nos presenta principios de vida para todos. El Señor siempre va a responder para cada una de tus necesidades. El pueblo de Dios puede estar seguro y tranquilo que Dios responderá a cada una de sus peticiones. ¿Has sentido tú en algún momento que Dios te ha respondido? ¿Y has sentido que Dios te responde siempre? Gloria a Dios. Eso es una gran realidad. A veces te responde instantáneamente, de inmediato. Increíble. Yo el otro día contaba en la iglesia de Stonehenge que estaba en el ático de la casa de mi hermana. Estaba todo oscuro, el ático es muy bajito. Hay que ir a gatas allí. Estaba yo haciendo un trabajito allá arriba, colocando unas cosas y de pronto se me ha caído una punta de un taladro así chiquitica. En medio de la insulación, es oscuro, yo había caminado por todo el ático, no sabía dónde se me había caído. Y yo decía, wow, esto es, ahora sí, buscar una aguja en un pajar. Esto es imposible. Y yo lo había dado por perdido, ¿saben? Pero algo en mi corazón me dijo, pídele a Dios. Y bueno, pero eso, costará $1, $2, no. Pídeselo a Dios.
Y yo hice una oración allá arriba y dice, Señor, yo traté de buscarlo porque estuve rato buscándolo y dice, no lo encontré. Yo sé que esto es imposible de encontrar, pero algo me dice que te pida para confiar en ti. Y por favor, Señor, yo sé que tú existes, que estás aquí. ¿Me lo podrías dar, por favor? ¿Me podrías decir dónde está la punta? Y apenas termino, hermanos, así, apenas termino, tenía la luz del celular al número para abajo y lo tenía justico así ahí. Así. Y ahí estaba. Ahora, ¿me entienden? Dios se preocupa por una cosa que cuesta $1 o ni medio dólar, no sé cuánto costará esa cosita. ¿Cómo no se va a preocupar y angustiar si tú te sientes deprimido? Si no te sientes bien, si te sientes enfermo, si sientes que no vale, si sientes que tienes un problema, si tienes tu hijo enfermo, si te sientes tú mal, tus angustias reales y que te duelen. ¿Cómo Dios no va a responder eso? Si te sientes que necesitas la salvación, ¿ustedes creen que Dios va a demorar en responder eso? Hay cosas que Dios responde instantáneo, ¿saben? Y hay otras cosas que dice, sí, espérate. Pero con una persona que cuando clama por salvación, por perdón, por vida eterna, Dios la responde instantáneamente. Ahora, si tú le pides, Señor, quiero que tú me resuelvas el problema de este y tal, bueno, sí, Dios te va a responder siempre, te va a responder según su voluntad. Pero como la Biblia dice que Él quiere salvarte, Dios su vida está empeñado en eso, esas oraciones son instantáneas y ya y sí, siempre. Así que nunca lo dudes. Siempre habrá palabra de Dios para las necesidades y el Hijo de Dios que lo busca. Pero no es buscando lo que yo quiero buscar. Es buscando la respuesta que Dios quiere darme. Porque si yo trato de buscar lo que yo quiero, voy a forzar todo. ¿Sí me hago entender? De repente Dios necesita que yo esté enfermo. Porque como Él lo sabe y lo ve todo, Él sabe que si yo estoy enfermo, yo me voy a aferrar a Él. Y sabe que si yo me curo, me voy a volver loco, ¿verdad? Y me voy a apartar. Como le pasó al rey Ezequías, y no quiere evitar algunos problemas, entonces nos deja así, entonces yo empiezo a orar, quiero que me sanes, quiero que me sanes, quiero que me sanes, quiero que me sanes. Y si yo obstino a Dios con eso, y yo tanto pido con eso, Dios dice, bueno, está bien, toma, ahí está, pero ¿será lo mejor para mí? ¿Y es que estar bien acaso es malo? No, pero será lo mejor. ¿Me están entendiendo? A veces hay personas que oran y pidiendo que lo salve, que se sane, que se levante. Hermano, usted no sabe ni siquiera, y yo no sé qué estamos pidiendo, si estamos pidiendo algo bueno o algo malo. No dejemos de pedirle a Dios lo que sintamos en nuestro corazón. ¿Cuál es tu deseo, tu pedido? Díselo claramente, Señor, yo quiero esto, yo quiero estar sano, yo quiero estar vigoroso, yo quiero así, asado, yo quiero el carro, la casa. Pídeselo claro y raspado. Pero dile, pero como tú sabes más que yo, hágase tu voluntad, y no la mía, que yo la voy a aceptar. Porque yo ya te entregué mi pedido, tú eres mi padre, y yo sé que tú me vas a dar lo que me va a favorecer y en el tiempo correcto. Esa es una oración inteligente, no una caprichosa, no una pataleta. Porque nosotros siempre hacemos pataletas, ¿verdad? Cuando oramos, ahí estamos, Señor, dame, dame, dame. Oremos con fe, con una relación con un Dios vivo y real. No como el que siempre solo le vamos a quitar cosas, dame, dame, quítame, dame. Dios te va a sustentar, Dios te va a dar lo que necesitas, pero déjalo que lo haga a su manera. Recuerda que Él va a respetar tu libre albedrío. Libre albedrío. Tú le pones límites a Dios, o yo le puedo poner límites a Dios. No lo hagamos. Dejemos que Él actúe con plenitud. Que tu oración sea, Señor, haz conmigo lo que tú quieras hoy, por favor. Tienes carta abierta, aquí estoy. Decide por mí, llévame, tráeme. Y mira, te vas a sorprender. Yo empecé a orar así en algún tiempo y terminé aquí.
Miren, si yo les cuento más, no vamos a salir esta noche, pero hay muchas experiencias impactantes. Como yo he orado así al Señor. Señor, haz lo que tú quieras. Yo tengo esto, veo esta manera, pero hazlo a tu manera, a tu modo. Y el Señor lo empieza a transformar y a cambiar. Ahora, si tú estás en línea con Dios, cuando empiezas a ver los cambios, no te asustas. No te asustas porque sabes que Dios lo está haciendo y más bien alabas a Dios. Y estás en sintonía. Oh, me sacaste de aquí. Yo oré una vez y dije, Señor, si tú quieres, sácame de este trabajo, que tengo 20 años y la gente me necesita aquí. Oré y digo, yo quiero servirte, pero yo no me voy a retirar. Tú me sacas si tú tienes un plan conmigo que me vaya de aquí. Al otro día me estaban llamando, Daniel, te tienes que ir. Después no me votaban y me estuvieron como un mes allí y todos me preguntaban, ¿por qué te vas? Así como cuando Dios peleaba las batallas del pueblo de Israel y le trastornaba la mente y se peleaban entre ellos mismos. Ellos me están votando y después me preguntan, ¿pero por qué te vas? Yo me reía dentro de mí. Yo lo entendía todo muy claro. Pero Dios revela progresivamente. Yo no sé qué voy a hacer mañana, dónde me va a llevar Dios, qué voy a hacer y qué no voy a hacer. Elías tampoco lo sabía. Entonces tú tienes dos opciones, ponerte nervioso y correr para atrás, o hacerlo de tu manera, o relajarte y disfrutar el viaje. Porque la vida cristiana se trata de un viaje, no es llegar, es que tú tienes que aprender a caminar con Jesús. ¿Recuerdas a Enoc? Caminó con Dios. Y hasta un momento que llegó con Dios, mira, vámonos. Pero es esto, no te afanes por lo que pasa el día a día, del trabajo, que vino, que tal, aquí. Trata de ver con los ojos de la fe lo que está pasando detrás de telón. ¿Quién te habla, que no te habla, qué está pasando aquí o no? Todo tiene una razón, un porqué. Y para los hijos de Dios, todo es para gloria de su nombre. La palabra de Dios te guía a todo aquel que decide escucharla. Dios vio la necesidad de Elías. Entonces le dijo, levántate, vete para Sarepta. Allí te tengo a alguien. Le he dado orden allí a una mujer. Mire, a mí me sorprende mucho este versículo. Fíjate lo que está pasando. Dios dice, le he dado orden allí a una mujer. Una mujer, ¿verdad? No es el alcalde, y viuda, y que me va a sustentar una viuda a mí, no puede ser. ¿Y el orgullo de hombre cómo va a ser? Pues yo he sido también una persona así que me gusta ser independiente y bueno, hacer todo con mi capacidad y todo. Y Dios me ha torcido el brazo y he tenido que aprender a ser humilde y recibir, ¿saben? A recibir, a esperar en Dios, quedarme tranquilo. La viuda te sustente. Wow. Ahora, ¿será que era realmente la viuda la que tenía cómo darle? No, si yo no tenía ni, vamos a verlo ahorita, ya no sabía ni qué iba a pasar el próximo minuto. Pero Dios vio también la necesidad de la mujer. Así que ayudando a Elías, también iba a ayudar a quién. Allá en Venezuela dicen 2 por 1. 2 por 1. Dios tenía un propósito magnífico, por eso tuvo que secar el arroyo. Cuando la viuda estuvo lista para servir y para ser servida, Dios envió a Elías y dejó tranquilos a los cuervos. Váyanse por ahí, vayan allá a descansar. Ahorita le voy a dar trabajo a otra persona porque ella está listo para trabajar aquí. Si la viuda no estuviese lista para servir al Señor, hubiese dejado a los cuervos sirviendo ¿a quién? A Elías. Y esto es un punto importante. Somos todos necesarios. O sea que hay veces que dicen, no, si tú no das para la iglesia, si tú no vienes, si tú no haces, si tú no das diezmo, entonces la iglesia no va a avanzar. Mano, por favor, no se engañe, no diga esas cosas. ¿Yo soy el que sostengo a Dios o Dios me sostiene a mí?
¿De quién es todas las cosas y de quién es esta iglesia? Por favor. Y Dios hace las cosas de lo invisible, no de lo visible, de lo intangible. No porque nos estemos contando aquí, entonces esto es nuestra capacidad es del invisible. Nosotros somos los que le ponemos límites a Dios. Primera de Reyes 17, 10 al 12. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, obedeció, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí a una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. La mujer no tenía un letrero que le decía, soy yo. ¿Sí o no? Pero Dios pone en nuestro camino a las personas a las cuales tenemos que ministrar. Así que los encuentros que tenemos cada uno de nosotros no son casuales. Esos compañeros que tienes en el trabajo, los vecinos que tienes, quienes te rodean, tu familia, no son casuales. Dios te los puso allí para que tú también le ministres. Por eso es que cuando Elías la ve, entonces le solicita lo que fue a pedir. Porque ya tenía en claro lo que Dios le había dicho. Ve para allá que ya te van a sustentar. Y entonces Elías llegó y tenía sed. Y lo primero que pide es ¿qué? Agua. Y había bastante agua allá, ¿verdad? La sequía era en todos lados. En todas partes. Pero miren esto. Le pide, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y me imagino que Elías tenía una cara y la lengua afuera que la mujer dijo, no, mejor que le doy porque si no después hasta cargarlo me va a costar más. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar, mira por favor, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Wow. Yo me pregunto que en este momento Elías habrá dicho, espérate un momentico, y se habrá volteado, Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Para dónde me trajiste tú? Devuélveme para allá con los cuervos. Allá por lo menos me llevan pan y carne, pues, ¿y aquí qué me van a dar, pues? Wow, Señor, ¿qué es esto? Eso nos pasó. Dios tenía un plan para ambos y para la familia de esta mujer. Así que Dios quería que también que Elías participara, que la mujer participara. Mira, ambos se beneficiaron, interactuaron y sirvieron al Señor porque fueron obedientes. Tuvieron fe. Así que es nuestro privilegio poder participar y servir al Señor con los recursos que tiene. Y entonces, si tú estás pensando y estás viendo, en mi billetera tengo tanto, en mi cuenta tengo tanto, yo estoy haciendo esto, yo no puedo dar a otro porque entonces voy a quedar en bancarrota. Estás diciendo, el único que aquí trae la plata soy yo, no es Dios. Y si aquí no hay, se acabó. ¿Te estás dando cuenta cómo le ponemos límite a Dios? Porque aquí soy yo el único que me proveo, que yo soy el que tengo la fuerza, yo el que busco las oportunidades, yo tengo que cuidarme en mi trabajo, no es Dios quien me lo cuida. Cuando tú haces todo, pues entonces Dios dice, sigue pues. Pero cuando tú le dices a Dios, hazlo por mí, Dios se encarga de que tu trabajo funcione, que te paguen bien, que te rinda el dinero, que tengas todo lo que necesites, etcétera, etcétera, etcétera. Una relación de fe. No es que no vamos a ir a trabajar, sino que lo vamos a hacer bien, con gozo, como un obrero digno del Señor. Y no nos preocupamos por los pormenores y entregamos lo que tenemos. Porque para recibir hay que dar. Dios puede hacer la obra sin nosotros, ya lo hemos mencionado. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Mira esa expresión. El Señor más atrás le había dicho a Elías, mira, yo ya hablé con ella, ya le he dicho. Ahora, a pesar de que ella estaba haciendo ciertas cosas, ella habla de Jehová tu Dios. ¿Qué significa eso? ¿Era el Dios de ella? Jehová tu Dios. No dijo nuestro Dios ni mi Dios.
Ella conocía acerca de Dios, había escuchado, pero vamos a poner un ejemplo. Es como nos pasa a nosotros. Si tú y yo empezamos a dar solo experiencia y cuentos de otras personas, algo está pasando mal, ¿sabes? No es que esté mal hablar de la experiencia de otros, pero quiere decir que tú no tienes entonces ninguna experiencia que contar. Entonces no te estás relacionando bien con Dios. Tienes que prestarle más cuidado a eso. Necesitas una experiencia más íntima con Dios. Necesitas vivir y practicar. Yo a veces yo había escuchado de esa experiencia de fe, de vivir por fe en Dios. Y empecé a vivir algunas de ellas y wow, qué tremendo. Es bueno contar acerca de otros, pero también es bueno decir también que nos ha pasado a nosotros. Así que a través de la experiencia de lo que estaba por acontecer en su vida, iba a transformarse eso a una experiencia cercana de un Dios también para ella. Hace algunos años atrás, yo estuve realizando un posgrado en Venezuela de ingeniería mecánica, diseño mecánico. Yo toda mi vida he estado estudiando y trabajando, estudiaba y trabajaba, día, noche. La mayoría de mis estudios fueron durante la noche. Este posgrado también fue lo mismo. Entonces, yo nunca reprobé ninguna materia, ¿saben? Y para honra y gloria de Dios, siempre he pasado con ciertos honores pues, los grados. Y en esa oportunidad pues iba bien, ya había terminado todas las clases del posgrado, estaba viendo metodología de investigación, que es simplemente para preparar la tesis, ya finalizando. Y de pronto, bueno, escribí la materia metodología de investigación 2. Ya había visto la 1, ya venía la 2. Había pasado otras pruebas bien difíciles también, pero había logrado pasar de manera milagrosa. Otro día quizás le cuente esa experiencia tremenda, desafíos abiertos contra Dios y cómo Dios venció. Pero en este caso particular, ya había llegado a un acuerdo con la profesora, le decía, mira, yo estoy saliendo tarde del trabajo, llego a tal hora y luego yo me recupero, me integro a la clase. Sí, no hay problema. Es ya otro nivel de educación, pues, de interacción. Era una materia de consulta, solo para ver cómo iba tu proceso de la tesis, delante del proyecto. Y entonces algo sucedió con esta persona, en un momento se volvió como trastornada, se cambió. Esa persona dulce que me atendió al principio, una señora mayor y todo, de pronto se la agarró conmigo como que yo, ¿pero qué pasó con esta señora conmigo? Y solo hablaba que entonces que no sé qué, que no, que porque llegué tarde, que no sé cuánto. Pero, señora, mire, yo hablé con usted. Sí, yo sé que tú hablaste conmigo, pero igual llegaste tarde. Pero bueno, ¿y qué pasó? Y pasaba y entregaba los trabajos y todo. Y de repente cuando fue a ver la nota, me reprobó. Y yo, pero miren, yo me frustré porque digo, ¿cómo va a ser? ¿Y con qué moral yo le voy a decir a mi hijo que pase bien sus materias cuando su papá a este nivel de educación viene y va a reprobar? No puede ser. Y esta materia, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Y digo, me hubiese reprobado en una cosa de analítica, de la materia de la carrera, pero metodología de la investigación en las dos. Algo raro está aquí. No puede ser. Yo reclamé y todo, pero no, inscríbela otra vez. Señor, por favor, ¿cómo inscribir? Bueno, al final terminé inscribiendo la materia. Y yo digo, Señor, tú tienes un plan aquí. Yo estoy seguro que tú tienes un plan. Yo voy por fe. Y entonces inscribí la materia y entendí todo. Porque inscribí la materia con otro profesor. Tenía una discapacidad física. Un profesor bien amable. Y entablé una amistad muy tremenda con él, en lo cual pudimos hablar acerca del plan de salvación, conocerle, llevarle a la iglesia. Fue una experiencia única, que si yo hubiese seguido, no lo hubiese conocido, nunca hubiésemos podido hablar. Inclusive él me contactó con una persona que quería orar, que estaba buscando un grupo que orara, que conociera de Dios, y entonces me contactó con otra estudiante, y entonces igualito empezamos a estudiar la Biblia, empezamos a contactarnos, empezamos a hacer una cantidad de cosas. Ese profesor, luego de como unos par de años siguientes, él falleció.
pero tuvo conocimiento de Dios, tuvo un acercamiento especial y tuvimos una amistad bien bonita. Entonces a veces es necesario reprobar. No porque no estudiaste, no porque seas malo, sino porque Dios tiene un plan. Es decir, a veces hay que pasar momentos difíciles porque eso me va a fortalecer a mí y yo puedo servir para ayudar a otra persona. Y aquí estoy, no me hizo mal ver esa materia otra vez. Y varias personas conocieron acerca del Señor. Así que tú no sabes qué camino te va a llevar, qué altibajos. Ese no tiene que ver con nosotros, sino es el plan de Dios. Así que, ¿cuál era el pedido de Elías? ¿Qué le pidió Elías a esta mujer? En primer lugar, agua, tráeme agua. Y después, hey, también acuérdate un poquito de comida, tengo hambre. Y bueno, y si ustedes ven la historia, terminó hasta con una habitación, porque estaba ahí cerca, pasó una temporada por allí mientras comía y todo, así hasta que tuvo pan, agua y casa, pues. Tremendo, el combo completo. ¿Qué más quieren? Dios bendice completo, no a medias. Dios sabía que esa viuda estaba por morir de hambre. Sabía que ese era su último bocado. Y Dios tenía ya preparado, porque ella estaba empezando a conocer de él. Era una persona que estaba lista, susceptible. Si hubiese estado el alcalde de la ciudad listo para recibir la palabra de Dios, Elías hubiese llegado allí. Pero quien estaba preparado era esta humilde mujer. Y ahí le envió el Señor a Elías. Dios le da una palabra de ánimo a través del mensaje de Elías y le dice, no temas con lo que te estoy pidiendo. No temas. Y esto es una palabra que se repite y se repite en la Biblia. Diferentes promesas. No temas, confía en mí, dice el Señor. Tú ves solo tempestades, problemas, crisis. Confía en mí. ¿Ves que hay problemas políticos, económicos? Confía en mí. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero y después harás para ti y para tu hijo. Ella dijo que iba a hacer un poquito porque le quedaba un puñito. Haz la tortilla, hazlo. Pero lo vas a hacer primero para mí. En ese momento, Elías estaba representando a Dios allí. Y Dios siempre te va a pedir que ser el primero en todo, el primero en la abundancia y el primero en la crisis. El primero en la abundancia y el primero en la crisis. Por eso, Mateo 6:33 dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y Dios te dará todo lo demás cosas, la comida, el vestido, todo tu sustento, todo lo que requieras. No va a dejar que vayas desnudo, no va a dejar que pases hambre, no va a dejar que te mueras. Es un principio de la Biblia. Dios tiene la preferencia siempre y quiere la preferencia. ¿Sabes por qué? Porque la educación que nos da Dios es aprender a desprendernos de aquello que nos estorba. ¿Y por qué queremos nosotros guardarnos un poquito más de dinero, un 10% más de dinero y robárselo a Dios? ¿Por qué? Porque creemos que con eso vamos a resolver, que eso nos va a alcanzar. Por favor, si Dios lo que tiene preparado para nosotros es bendiciones hasta que sobreabunde. Elegir prioridades es la clave de los cambios. ¿Cómo es? Elegir prioridades es la clave de los cambios. Tú quieres hacer cambios en tu vida, tú quieres que las cosas funcionen distintas, no sigas haciendo lo mismo. Cambia tus prioridades. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Entonces Dios hace una promesa. Elías le dijo, Dios lo ha prometido, confía. Toda promesa de Dios también tiene una condición. Si tú cumples la condición, tienes la garantía de que Dios va a hacer también su parte. Un Dios del que tal vez usted desconozca su poder. Un Dios exigente que te pide cosas, realmente exigente.
¿De quién es todas las cosas? ¿A quién le pertenecen? No son de Él. ¿Quién te dio la capacidad para tenerlo? No es Él mismo. Simplemente le devolvemos lo que es suyo. Lo tenemos todo prestado. Somos siervos. Y ahí está la bendición, la promesa. La harina de la tinaja no escaseará. Cuando te No sientas que no puedes escaseará. más. Cuando Ni el aceite de la vasija Asfixiando el hasta que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra, hasta que las naciones empiecen a llover y sobreabunden. No escaseará, ¿qué cosa? La harina ni el aceite. Dios no te dejará desamparado. Y a eso de harina y aceite, ponle el nombre de lo que tú necesites. Dios no te dejará. No te dejará sin los recursos, porque Dios no quiere que sus hijos sean unos mendigos, porque tú eres un príncipe, una princesa del reino de los cielos. Tengas gloria del Señor, somos transformados de gloria en una persona que pueda administrar riqueza, Dios te lo va a dar. Si tú gracias, puedes administrar salud, te la va a dar. Si puedes administrar lo que sea, Dios te lo va a dar. ¿Pero para qué? ¿Para ti solo? Para que lo entregues. Pero tenemos que ser sinceros. Cuando a mí me dan algo, yo quiero siempre tenerlo para mí. Me cuesta compartirlo. Creo que todo ese dinero que está allí es mío y todas las cosas son mías. Qué difícil desprendernos. En la Biblia tenemos 3.573 promesas, de las cuales unas 300, más de 300 son relacionadas con la segunda venida de Cristo. La Biblia está inundada de promesas. ¿Quieres promesas? Aférrate a ellas. Yo te desafío en el nombre de Cristo Jesús que las tomes y las apropies y las pidas a Dios, las reclames. Cumple los requisitos y Dios va a cumplir su parte. Óigame, esto es así, esto no es que si tal vez o si quiere o no, esto es así. Dios te dice, pruébame en esto. Te desafía, pruébame, pídeme. Y nosotros no pedimos. ¿Qué habría sucedido si esa mujer hubiera dudado? Dice, no, déjame comerme este pancito porque de verdad que no tengo. Si no hubiera obedecido, ¿será que la vasija habría permanecido llena y la tinaja con el trigo? ¿Le habría mencionado Jesús en el Nuevo Testamento, allí en Lucas 4, 25 y 26? ¿Habría permanecido viva para contar la historia? ¿Hubiese vivido su hijo? ¿Hubiese vivido su familia? No hubiese recibido la bendición a sí misma. ¿Por qué recibió la bendición? Porque fue obediente. Tuvo fe en la promesa. Cumplió su parte y Dios hizo la suya. Entonces tú entregas lo que Dios te pide y esperas. Y aunque te esté dando frío en ese momento y no veas nada, va a llegar. Y después cuando empieces a hacer ejercicio y ya estás acostumbrado a eso, tú ya ni te pones nervioso. Dice, no, ya viene por ahí. ¿Pero dónde? Ya viene. Le dice a los demás, tranquilo, ya viene. A mí la gente me dice, ¿qué va a pasar contigo? ¿Y dónde vas? ¿Y los papeles? Tranquilo, si Dios tiene todo en control. Yo me voy a preocupar de eso. Yo no me preocupo de eso. Yo solo obedezco. Más nada. Tengo que hacer mi parte. Dios le corresponde la suya. ¿Y cómo nos gusta agarrarnos de nuestra cuerda? Nos sentimos que si la soltamos estamos perdidos. Y tenemos una cuerda deshilachada, rota. Estamos cayendo. Y Dios te dice, agárrate de esta que está buena. Agárrate de mí. Aférrate a mí. Y nosotros estamos pensándolo, no, pero yo creo, sí, déjame agarrarme de las dos. Y dice, no se puede, tienes que soltarte de allá. Tienes que soltarte y agarrarte de aquí. No, pero es que no, esta ya la tengo agarrada hace tanto tiempo. Tengo la mano encalambrada, ven, yo te estiro la mano. No, pero es que le ponemos excusas. Y nos gusta quedarnos allí hasta que ¡pam! Se nos rompe la cuerda. O
nos aferramos con las dos manos duros a Jesús. Y empezamos entonces a disfrutar las grandes bendiciones. Y entonces tú te sabes las promesas de la Biblia, porque las reclamaste y las tienes en tu vida. Y las estás disfrutando, por eso es que te las sabes. Y de memoria. Porque no es una teoría, es la verdad, es la práctica. ¿Me entiendes? Entonces el diezmo ese es problema. El sábado es problema, trabajar para Dios es problema, ayudar al prójimo es problema. No, ¿por qué? Si ya tú eres una persona que te has ejercitado en la fe, pero poderosamente. Pero algunos dudaban. Siempre será así. Hay quienes se encuentran difícil ejercer fe y se colocan al lado de la duda. Los tales pierden mucho por causa de su incredulidad. Deseo de toda la gente, página 758. Por la incredulidad perdemos mucho. Pero esta mujer tuvo fe. ¿Tú te imaginas la sonrisa que tuvo esa señora por todo ese tiempo que estuvo saliendo? Mírate ese botecito chiquitico. Yo me imagino que si tuviese ahí para grabarlo y subirlo por YouTube y pasarlo por Facebook, por lo que sea, Twitter, lo que sea. Miren. Y miren cuánto está saliendo. No para. Tremendo. ¿Cuántos días le han hecho un reportaje? ¿Cuántos días lleva haciendo pan con ese perolito ahí que no se le acaba nunca? Increíble. Cuando Dios te llama, tienes que dar el paso de fe. Elías no sabía todas las cosas que iban a terminar a suceder. Dios le había revelado ciertas partes. Su información era gradual. Y Dios la va revelando a medida que tú vas dando los pasos de fe. Vas dando los pasos y Dios va revelando, va mostrando, te va diciendo. Nosotros nos gusta saber la historia desde el principio al final, cómo termina todo. Eso no es fe. No es fe. Eso, y Dios no funciona así. Y las cosas se hacen al modo de Dios. Así que toda promesa es condicional. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Creyó y obedeció. ¿Crees y obedeces o solo crees? Porque el diablo cree y tiembla, pero no obedece. La promesa es segura. Y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Gloria a Dios, porque esta mujer confió y tuvo fe en el Señor y se pudo escribir este versículo. De lo contrario, hubiese sido una nota triste y hubiesen puesto: aquí vivió una mujer que murió de hambre, que se comió el último pan y no lo compartió, solo con su hijo. Y te pones a ver, ¿acaso eso estaba mal? Lo que Dios le estaba pidiendo era cosa ilógica, loca. Una cosa loca. No darle de comer a tu hijo. O sea, tú tienes el último pedazo, el último, y no se lo vas a dar a tu propio hijo, a quien nada más, que lo está viendo sufrir, que está flaquito, que está allí. No se lo vas a dar para entregárselo a Dios. Óigame, qué mal corazón. ¿Qué habrán dicho los vecinos cuando vieron eso? Si estuvieron ahí cuchicheando, pues siempre hay chismos en todos lados. Y te aseguro que ahí habían. Seguro. ¿Qué le habrán dicho? ¡Loca! ¿Y ese tipo de dónde vino? Pero ella estaba acostumbrada a ayudar a las personas. Entonces Dios te pide por fe que entregues cosas que los demás te van a decir, como dicen en Venezuela: chamo, tú estás loco. ¿Estás loco? ¿Qué vas a hacer ahí? Eso no tiene futuro. Tú estás en América. Aquí las cosas se hacen diferentes. No, mi hermano, yo no estoy en América. Yo estoy
en los caminos del Señor y si son diferentes. Todo esto es fácil decirlo. Sabroso hacerlo. Y una experiencia de gloria y crecimiento espiritual hacerlo. Dios espera fidelidad y confianza de parte de sus hijos. Pero la fe no va en ningún sentido unida a la presunción. Cuidado con esto. Solo el que tenga verdadera fe se halla seguro contra la presunción. Porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia. La presunción también se aferra a las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. Y pones a decir cosas a Dios que Él no ha dicho. Y en condiciones que Él no ha dicho. Y en la forma que Él no lo ha dicho. ¿Recuerdan las tentaciones que el diablo le hizo a Jesús? Y le sacó la Biblia. Lánzate, bueno, porque la Biblia dice que tus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Pero Jesús sabía el resto. Sabía también lo que decía, no tentarás al Señor tu Dios. Y pudo descifrar, vete de aquí, Satanás. Sé fiel a las promesas de Dios. Cúmplelas y verás la gloria en tu vida. Dios promete estar con sus hijos siempre. Dios conoce su necesidad. También conoce mi necesidad. Sabe lo que nos falta y lo suplirá. Pon a Dios de primero en todas tus decisiones. No temas. Él es fiel. El mismo Dios de Elías y de la viuda es el mismo Dios de hoy y será eternamente. Por la gloria sin fin. Alabado sea el Señor, porque eres bueno. Alabado sea Él porque nos recibe con sus brazos abiertos. Nunca lo olvides. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo es posible a través de Cristo Jesús. Donde los demás fallan, donde no hay oportunidad, es posible a través de Cristo Jesús. Así que es el momento de levantarnos y resplandecer. Vamos a cantar este himno. Vamos a cantarlo con el corazón y vamos a sentirlo de que realmente deseamos que Dios resplandezca en nuestra vida. Que esto pueda ser una realidad en nuestro ser. Penumbras invaden el largo camino que hemos gozado un día seguir, con rumbo al cielo. Y muchos son los que pierden el rumbo cargados en la noche oscura de su distracción. Asfixiando el tiempo. La esposa de Job. Es momento de alzar. Mira cómo contesta. Nuestros manos y brillar. Levántate y resplandece. Toma el yermo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. La viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará, te sostendrá. La mala naturaleza nos hace tan frágil y a veces el miedo nos quiere tomar. Sigamos valientes, podemos confiar en un Dios
acompañará. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación, llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará, te sostendrá. Dios te acompañará, te sostendrá. Antes de orar, quiero hacer un desafío. Tú y yo sabemos la realidad de nuestro ser, de nuestra vida. Los triunfos, los fracasos, quiénes realmente somos. No lo que aparentamos, no nuestra fachada, lo que hay dentro de nosotros. Pero hoy el Señor ha hecho un desafío para cada uno de los que estamos aquí. Y hoy te dice, no tengas miedo, confía en mí. No importa tu pasado, no importa tus errores, dentro o fuera de la iglesia. Hoy el Señor quiere redimirnos, quiere levantarnos y hacernos una nueva persona, una nueva oportunidad. Hoy puede ser un día en que tú pienses, puedas empezar nuevamente a confiar de una manera distinta en las promesas de Dios y a practicar y vivirlas. ¿Te gustaría hacer eso? Mientras oro, allí donde estás, en forma personal, confía en el Señor, Él te va a oír. Así como yo encontré en estos días en el ático esa piecita tan chiquitica, Él te va a responder. Él lo va a hacer. Glorifica su nombre y alégrate en el Señor, porque Dios es grande y poderoso. Eterno Padre, alabamos tu nombre. Grande es tu poder, tu misericordia y tu verdad. Esta hora nos humillamos delante de ti. Reconocemos nuestros errores, nuestras faltas, nuestra necesidad. Queremos pedirte que tú nos ayudes para que realmente podamos vivir de una manera distinta. Que nuestra relación contigo sea, Señor, genuina, real, viva, eficaz. Gracias, Señor, porque has tenido paciencia con nosotros en este proceso que nos has llevado en la vida, en el crecimiento cristiano. Pero ha llegado un momento de dar un paso distinto, Señor, que pueda ser efectivo en cada una de nuestras vidas en este momento. Los que estamos aquí, los que nos están viendo, Señor, a través de las redes, bendícenos, oh Padre. Levántanos con tu poder y tu gracia. Que tu luz resplandezca en nuestros corazones. Lo imploramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Señor te bendiga. Vayamos en paz a nuestros hogares.